continuación, Cuenta Chispas, programa mix creativo, informativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Una producción nacional de Sara Cecilia Isturiz. Certificado de locutor 59873. Sintonía 1420 AM presenta Cuenta Chispas. De la Cábala, la espiritualidad, psicología, vida sana y conciencia. Hoy es martes 18 del mes de junio y ya estamos, sí, ahora a mitad de año, amigos. Y parece que fue ayer que comencé esta aventura llamada Cuenta Chispas. Hoy, como siempre, doy las gracias al Creador por permitirme estar aquí con ustedes, intentando transmitirles una sabiduría y conocimiento milenario proveniente de todos mis maestros, quienes se dedicaron con esmero en conocer la naturaleza del universo y su relación con el alma humana. E igualmente les doy las gracias a ustedes, mis queridos chispayentes, por estar aquí de nuevo, presentes en este programa. Hoy, como siempre, tendremos un programa especial, ya que debido a que hemos finalizado de alguna manera el estudio de la Sefirot del árbol de la vida, hoy realizaremos un breve repaso de lo que hemos visto durante estos 6 meses que tiene este programa en el aire. Comenzamos en el mes de enero y ya estamos en el mes de junio, entonces ya van 6 meses de Cuenta Chispas, el tiempo pasa volando. El propósito de este review es refrescar lo visto hasta ahora y animarlos a que profundicen, bien sea en los contenidos dispuestos en mis redes sociales o en aquellos cabalistas que sientan ustedes la curiosidad de estudiar. Te recuerdo que estás en sintonía de Cuenta Chispas, tu espacio de Cábala, psicología, espiritualidad, vida sana y conciencia. Este es un espacio de conexión con la Cábala, un conocimiento milenario que contiene en sí mismo las bases de la creación del universo y su conexión con el alma humana. Hoy, como de costumbre, nos acompañan en la gerencia de producción Toti López Pocaterra, en los controles Giancarlos Durán y quien tiene el gusto de hablarles, Sara Cecilia Isturiz, todos bajo la dirección general de Ana Mireya Obregón. Este programa es transmitido a través de Radio Sintonía 1420 AM para la Gran Caracas, los Altos Mirandinos, El Junquito y La Guaira. Como siempre, les recuerdo que también se pueden conectar con nosotros vía página web a través del chat www.radiosintonía1420am.com.be y por los teléfonos 0212-264-1494 y 264-1699, y desde allí realizar sus preguntas o comentarios que siempre serán bienvenidos. Y bien, vamos a comenzar con el recuento o repaso directamente, ya que así podremos maximizar mejor el tiempo que tenemos para poder resumir todo lo visto hasta ahora. Recuerden que es un resumen, es un breve recuento e intenté hacer el guión de tal manera que resumiera los aspectos más claves de lo que significa la Cábala, de sus orígenes, del árbol de la vida y de la Sefirot. Y de la creación del universo, por supuesto. Es un resumen
que sí, de verdad que es bien bueno que lo tengan presente, porque también es una guía básica para sus estudios. Entonces, queridos chispa oyentes, empecemos. ¿Cómo nació la Cábala o cuál es el origen de la Cábala? De acuerdo a Mario Saban, un importante cabalista actual, existen algunas pautas, algunas ideas de que pudo haberse desarrollado la Cábala posterior al año 515 antes de Cristo. Año 515 antes de Cristo, porque fue cuando se codifica el Antiguo Testamento, es decir, que el canon se terminó de cerrar de alguna manera el Antiguo Testamento llamado por el cristianismo. Realmente es el Tanaj, ¿no?, en la Biblia hebrea, y a partir de allí aparece el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, el escriba Ezequiel, donde en el capítulo 1 habla del misterio del carro de fuego, que es la Merkabah. Es decir, hay dos grandes misterios que coinciden con lo que se podría llamar la mística hebrea, que también algunos cabalistas la llaman Cábala, aunque posteriormente la Cábala, realmente el término Cábala es de la época medieval. Entonces, como les dije, el profeta Ezequiel en el capítulo 1 habla de la Merkabah, y también aparece en el capítulo 6 del libro de Isaías también algo relacionado con la Merkabah por un lado, y por otro lado tenemos el texto de la Biblia del primer libro del Génesis, que es la creación o Bereshit, y donde aparece codificado también el misterio de la creación. Entonces tenemos dos misterios, el misterio de la Merkabah y el misterio de la creación. Ambos podría decirse que son como el inicio de lo que se llama la mística hebrea. Básicamente el Masé Merkabah, o el libro de la creación, de la formación, el carro de fuego, la Merkabah, ya hablaba de cómo un ser humano puede acceder a Dios directamente y sin intermediarios. Señores, estamos hablando de más de 500 años antes de Cristo, ya existía la mística que conectaba directamente al hombre con la espiritualidad divina, que es el Dios, que es la fuerza divina de la creación. Entonces, la Cábala trata de estos dos misterios, el misterio del carro de fuego, la Merkabah en hebreo, Masé Merkabah, y el misterio de la creación, Masé Bereshit, según Gerson Scholem, un importante investigador que hizo, de verdad que intentó y realizó una actualización y unos estudios profundos de todo lo que implicaron los orígenes de la mística hebrea, en los orígenes de la Cábala. Tiene un libro, por cierto, está agotado, pero realmente es un erudito, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. De verdad que he tenido la oportunidad de leer uno de sus tomos, y de verdad que es bastante explicativo de lo que fueron los orígenes de la Cábala. Estamos hablando de 515 años antes de Cristo. Claro que estamos hablando de la mística hebrea. Aún el término Cábala no aparece sino en la Edad Media, siglo XII, a partir del siglo XI, siglo XII. Sin embargo, estudios recientes indican que el diagrama del árbol de la vida aparece en el 1811 antes de Cristo. Hay una investigación que está en curso, todavía no ha salido, y aparece en Asiria, es decir, hace 4000 años. Esto todavía no ha salido a la luz, pero ya pronto sabremos que el primer árbol de la vida aparece en esta fecha. Claro, era un árbol de la vida que por supuesto no tenía los componentes de los universos y no tenía los componentes del alma humana, sino simplemente era el árbol de las Sefirot, las 10 Sefirot. Para la época de Jesús, es decir, del año 0 al año 30, ya la mística hebrea está bastante desarrollada, a tal punto que hay muchas enseñanzas de Jesús relacionadas con la mística hebrea.
Otro grupo que lo desarrolló fueron los esenios en Qumran, con elementos apocalípticos y de la mística hebrea. Sin embargo, es difícil situar exactamente cuándo nació la cábala, ya que hay elementos que provienen de muchas civilizaciones, como la egipcia, la babilonia, los persas, por ejemplo, los conceptos de bien y mal, en fin, un proceso muy largo de conocimiento. Cabe destacar que en estos tiempos los conocimientos se transmitían de forma oral, es decir, de boca a boca, hasta más o menos el siglo XI. Luego fueron escribiéndose los primeros manuscritos, ojo, eran manuscritos en rollos, es decir, la imprenta todavía no existía. Entonces pasamos al siglo II y aparece en la región de Galilea el Rab Shimon Bar Yochai, muy probablemente debido a la influencia de los esenios, ya que los esenios, como ustedes saben, estaban en las cuevas del Qumran, y el Shimon Bar Yochai pues también estuvo no en Qumran, pero estuvo en la región de Galilea 14 años encerrado en una cueva junto a su hijo, por las persecuciones que había en esa época, y bueno, estuvo allí, y la leyenda le atribuye la creación del Zohar. Bueno, tal vez más adelante les iré nombrando que a nivel de leyenda se le atribuye pues algunos manuscritos, pero en una investigación reciente de Gerson Scholem, bueno, reciente no, del siglo pasado, quien escribió el Zohar realmente fue el Rab Moshe de León, junto con los sabios de Segovia, o los místicos de Segovia. Entonces, luego, bueno, se dice que sí, que hubo algunos manuscritos, no lo dice Gerson Scholem, pero lo dice la tradición. Por ejemplo, libros como el Ari Kaplan, también él se lo atribuye gran parte del Zohar a Shimon Bar Yochai, debido a estas revelaciones que tuvo este sabio en esa cueva durante tantos años, ¿no? Dice que se le apareció el profeta Elías, y bueno, en fin. Entonces, sin embargo, luego de una rigurosa investigación, como ya les he dicho, por parte de Gerson Scholem, se pudo determinar que fue escrito muchos siglos más adelante, en la época de la cábala medieval, por parte de Moisés de León. Podríamos decir que el verdadero nacimiento de la cábala data de los siglos XI y XII en la región de Provenza, en el sur de Francia, en donde ya empezamos a ver la historia escrita de la cábala. De allí pasó a la ciudad de Gerona y luego a Barcelona, hoy en día en la provincia de Cataluña, España. En estos siglos fue especialmente importante la aparición de dos libros fundamentales en la cábala, como lo son el Sefer Yetzirah y el Sefer Bahir, donde se relata la comprensión del nacimiento del universo, el funcionamiento de las letras hebreas, y por primera vez aparece hasta ahora el árbol de la vida en Gerona en 1176. Eso es lo que hasta ahora está escrito. Como les dije, la fecha anterior es una investigación que todavía no ha salido. Esta cábala estudiaba fundamentalmente la creación del universo y es llamada la cábala teosófica. Se encargaba básicamente de la cosmogonía, no hablaba del alma humana. Y ya para el siglo XIII aparece uno de los cabalistas más importantes llamado Abraham Abulafia, quien nació en Zaragoza y fue el precursor de otro tipo de cábala, llamada la cábala extática o la cábala profética, que se centró justamente en el estudio del alma humana. Con Abulafia aparece por primera vez los sistemas de meditación con las letras hebreas y los nombres de Dios. También se le atribuye la creación de la gematría, que es la numerología hebrea. Abulafia va a dejar un discípulo muy importante llamado Yosef de Jicatilla, quien va a realizar una obra muy importante llamada Las Puertas de la Luz, en la cual por primera vez va a analizar el árbol de la vida, que solo contenía hasta ahora estudios de los universos, con el estudio del alma humana. Jicatilla conoce dentro del grupo de Segovia a Moisés de León, siglo XIII, quien escribiría el Zohar con el aporte del Círculo de Sabios de Segovia. Ya en el siglo XVI se habla de la gran cúspide de la cábala, con la aparición de tres de los más grandes cabalistas, como fueron Moisés Cordovero, Isaac Luria y Jaim Vital.
Vamos con un corte de la estación, con buena música, y enseguida regresamos con más de Cuenta Chispas. No se retiren, quédense con nosotros. Estás en sintonía de Cuenta Chispas. Y ya de regreso, queridos amigos, te recuerdo que estás en sintonía de Cuenta Chispas, tu espacio de Cábala, psicología, espiritualidad, vida sana y conciencia. Este programa es transmitido a través de Radio Sintonía 1420 AM y te puedes comunicar con nosotros a través del chat de la estación Radio Sintonía, www.radiosintonía.com.be, y a partir de allí puedes realizar tus consultas o tus opiniones o tus preguntas, ¿vale? Bueno, continuamos entonces con este recuento, este resumen que les estoy haciendo para situarlos un poquito y se sientan en contexto. Entonces, les decía antes del corte musical que en el siglo XVI confluyeron tres grandes cabalistas en la zona de Safed, en Israel, hoy en día Israel, en ese entonces era Palestina: Moisés Cordovero, Isaac Luria y Haim Vital. A partir del año 1492, y con la expulsión de las comunidades judías de Sefarad era la región de la España cristiana, estas emigraron a varios lugares de Europa: Italia, el sur de Francia, Marruecos, Constantinopla, hoy Estambul, Egipto, etcétera. Es decir, hubo una migración muy grande, y muy especialmente llegaron a Safed, dentro del Imperio Otomano, hoy en Galilea, Israel. Ya para el año 18 aparece el movimiento hasídico en Polonia, Ucrania y Rusia, y el aporte fundamental que tuvo este movimiento fue el de las enseñanzas de la Cábala pudieron bajar al pueblo y masificarse, es decir, se abrió este conocimiento místico, pero esta vez con la intención de hacerlo popular, y el líder de este movimiento fue el Rab Baal Shem Tov. Te recuerdo que estás en sintonía de Cuenta Chispas, en Radio Sintonía 1420 AM. Entonces, seguimos, llegamos al siglo XX, ¿verdad? Y aquí tenemos que mencionar al Rab Baal Sulam, o llamado también el Rab Ashlak, y le va a continuar su hijo, Baruch Ashlak. Este va a tener como alumno a Michael Lightman, del actual movimiento Benei Baruch, que significa hijos de Baruch. De aquí también va a nacer el movimiento del Rakber, del Kabbalah Center, del que en la actualidad aparece Javier Wolkoff. Muy probablemente lo han podido escuchar y ver en las redes sociales. Ok, entonces, esto es a grandes rasgos los orígenes de la Cábala. Es decir, me he saltado un montón de detalles y de acontecimientos, pero considero que es como los puntos más importantes que se deben tener en cuenta para situarnos en de dónde proviene esta filosofía. ¿Vale? Si desean obtener más información, pues pueden ir directamente a googlear y poner orígenes de la Cábala, o también yo tengo en mis redes sociales, ahí aparecen las historias destacadas, los primeros programas que realicé con mucho más detalle al comienzo de Cuenta Chispas. Ahora, vamos con lo que es el concepto de la Cábala. ¿Qué significa la Cábala? Ok, empezaremos con el verdadero origen del término Cábala, ¿verdad? Que proviene del idioma hebreo lekabel y significa recibir. ¿Qué vamos a recibir? La tradición de los secretos o la información oculta que proviene de la Torá o Biblia hebrea en la mística hebrea, ya que la Cábala profundiza dentro del texto y dentro de la realidad, debido a que ambas existencias van de la mano. La Cábala es una sabiduría que lo abarca todo. Sí, señor, lo abarca todo.
y es el conocimiento que se obtiene cuando unimos sabiduría con inteligencia con el propósito de elevar nuestros niveles de conciencia. ¿Ok? Este concepto implícitamente lleva el árbol de la vida cuando hablamos de el conocimiento, que es el Da'at, que se obtiene cuando unimos la sabiduría, que es Jochma, con la inteligencia, ¿verdad? O el entendimiento, que es Binah. Y todo con el propósito de elevar nuestros niveles de conciencia. Tal como vemos, la Cábala integra la totalidad de la información que existe en el universo. Es por ello que los antiguos cabalistas se dedicaron a conocer las leyes fundamentales de la creación, las leyes fundamentales de la formación del universo y del por qué el ser humano se encuentra en este universo como fragmento fundamental de la creación divina. Ok, amigos, ya veo que tienen bastantes dudas y por eso se me ocurrió hacer este repaso, porque ya veo que están bastante activos en las redes sociales, cosa que me agrada mucho, porque así podemos ir intercambiando información, porque de eso se trata. Ok, ya los que ya conocen el programa, pues acostumbro a final del mismo tratar de responder las preguntas o sus comentarios, compartir, digamos, este programa, que bueno, estoy yo acá, pero con ustedes ya me siento acompañada, ¿ok? Entonces, bien, una vez situados en contexto, ok, vamos a repasar qué estudia la Cábala, ¿vale? O sea, ya hemos visto qué es la Cábala, cuál es el concepto de la Cábala, que como han visto, tiene muchos conceptos, es decir, no hay un concepto definitivo, porque como es una filosofía de vida que abarca toda la realidad, tanto cosmogónica como del mundo material espiritual, ¿okay? Del alma humana, entonces es una filosofía que lo abarca todo. Entonces, una vez situados en contexto, vamos a repasar qué estudia la Cábala. Para la Cábala, en la creación del universo hubo dos procesos, es decir, la historia de la Cábala habla de dos procesos de la creación del universo, ¿verdad? Que fueron autocontracciones, ¿ok? Traten de imaginárselo. El infinito, llamado Ein Sof en hebreo, ¿ok? El infinito tomó la decisión de autocontraerse. Okay. Acuérdense que estoy haciendo un resumen con palabras bastante sencillas para que puedan ir entendiendo de qué va. Tomó la decisión de autocontraerse para crear el universo, ¿verdad? En la autocontracción primera, llamada Tzimtzum en hebreo, hubo un primer intento fallido. Este proceso se llamó el Tzimtzum Aleph. ¿Ok? En el infinito solo existían, en palabras de cabalista Haim Luzzatto, iluminaciones o vibraciones, ¿vale? Todavía no habían energías, eran iluminaciones o vibraciones, según Mario Saban, llamadas fuerzas restrictivas o femeninas y fuerzas expansivas o masculinas. Todo esto ocurría en el infinito. Estas fuerzas dentro del infinito chocaron y aparecen las energías. ¿Ok? Y aparece el famoso punto llamado la lámpara de oscuridad, que se llama Butsina di Cardinuta. Fue llamada así, ese es el concepto. ¿Ok? Entonces, estas energías van a tener más densidad que las vibraciones, claro, porque ya son energías. Y estas son las que van a producir un remolino que va a ir penetrando y penetrando y penetrando hasta llegar a la autocontracción definitiva. Y allí, en ese punto, se crea el vacío y estalla el universo y aparece el Big Bang.
Allí nace el universo de Briah, o universo de la creación. ¿Ok? Pero esto continúa. ¿Ok? Inmediatamente después, pues segundos después, lo que sucedió realmente fue que este primer intento falló, debido a que hubo un exceso de luz por parte de las fuerzas expansivas, ¿verdad? Que las fuerzas restrictivas no pudieron soportar. Y entonces se rompieron las vasijas y dieron origen a las clipot o cáscaras. Y nació allí el mal. ¿Ok? Voy despacito. Entonces, en la primera autocontracción que vimos, solo se crearon dos universos, el Adán Kadmon y el universo de Briah, ¿verdad? Allí hubo pues toda unos acontecimientos cosmogónicos, cosmológicos, que bueno, que no es el momento de detallarlos. Entonces, lo que realmente importa es que la segunda autocontracción llamada Bet, o sea, la primera fue autocontracción Simsum Aleph y la segunda es el Simsum Bet, porque es el Bet que ya habla de la creación, ¿verdad? De la letra, de la dualidad, ya se creó la materia, o sea, ya se creó lo que es el universo. Las energías femeninas y masculinas llegaron a un acuerdo entre el dar y recibir y aparece la conciencia. Siempre hablamos de la conciencia. Bueno, aquí aparece la conciencia cuando las energías masculinas y femeninas se pusieron de acuerdo. Cuando la corriente de expansión y la corriente de contracción se pusieron de acuerdo. Entonces ahí aparece Dat, que es el conocimiento, conciencia. Okay. La conciencia, por ende, es la que mantiene estable al universo. Además, en el Simsum Bet se crearon las 22 letras consonantes del alfabeto hebreo. Entonces, en la autocontracción segunda nació un nuevo universo intermedio entre Adán Kadmon, que es el hombre primordial, ya lo hemos visto, y el universo de Briah, que es el universo de la creación, el cual se llamó universo de la emanación, que quedó en el medio, pero realmente que está por encima del universo de Briah, de la creación. Entonces se creó Atzilut. ¿Qué hizo? El universo de Atzilut hizo que lo femenino y lo masculino llegaran a un acuerdo para que el universo pudiera mantenerse estable. ¿Ok? Entonces, vamos a un corte de la estación para continuar, queridos amigos, con este breve repaso sobre los orígenes de la Cábala, qué es la Cábala, qué estudiamos en la Cábala, y vamos a hacer también un resumen de el árbol de la vida y sus correspondientes sefirot o dimensiones. Quédate con nosotros que ya regresamos. Estamos de vuelta a Cuenta Chispa en Instagram @cuenta_chispas y en YouTube Cuenta Chispas. Ya de regreso, mis queridos chispa oyentes, ya veo que están súper activos. Qué bueno, me encanta eso. Ya estaremos conversando al final del programa, aclarando algunas dudas y también recibiendo de parte de ustedes información, porque ya veo que están bien informados. Me encanta cuando veo que participan, cuando se interesan por lo que se está conversando en este programa, porque de eso se trata. No se trata de yo hablar solamente, se trata también de compartir información. Nadie tiene la información completa, absoluta. Es así. Bueno, entonces, hablemos en esta parte del programa sobre el árbol de la vida, el resumen del árbol de la vida. ¿Okay? Se trata de un mapa u holograma, ¿okay?, que explica la creación del universo y cómo está conformada el alma humana. Esta herramienta de conocimiento está formada por 10 dimensiones, llamadas en hebreo sefirot.
Estas 10 dimensiones se conectan a través de 22 senderos que se corresponden con las 22 letras del alfabeto hebreo. Eso todavía no se los he traído a cuenta chispa, porque considero que si en la Sefirot pues todavía había, digamos, les costaba comprender algunas cosas, entonces traer las letras hebreas pues es un poco más de Kabbalah, un poquito más intermedia, ¿no? Entonces, de este modo, esos senderos conectan los senderos de estos 22 senderos del árbol de la vida, que corresponden a las 22 letras del alfabeto, ¿ok? Conectan el macrocosmos con el universo en su totalidad, con el microcosmos. Esa es la conexión que hay. El árbol de la vida es la conexión entre ambas realidades, ¿ok? Es importante que conozcas que el árbol de la vida conecta el mapa del alma con el de todo el universo. Por eso existe el árbol de la vida cosmogónico y el árbol de la vida psicológico, que corresponde al universo de Yetzirah, que es el universo de la formación. Entonces, esta conexión se hace a través del conocimiento, que es el Da'at. El Da'at conecta estos dos universos con el propósito de aumentar los niveles de conciencia. Algunos cabalistas opinan, además, que esta conexión nos enseña a vivir, porque es una herramienta de introspección, el árbol de la vida, que nos ayuda a visualizar nuestros desequilibrios relacionados con nuestro propio árbol de la vida. Al nosotros estudiar el árbol de la vida psicológico del universo de Yetzirah, ¿verdad? Allí se pueden estudiar con cada una de las sefirot nuestras virtudes y nuestros desequilibrios, ¿okay? Y allí, a través de darnos cuenta de un autoconocimiento de lo que sucede en cada una de estas sefirot, pues podemos ir poco a poco, paso a paso, aumentando esos niveles de conciencia a través del conocimiento tanto conceptual como práctico, ¿vale? Entonces, ¿qué son y cuáles son estas sefirot o dimensiones? ¿Cómo funcionan dentro de este complejo sistema de relaciones universales? ¿Qué es una sefirá? O en plural, sefirot. Fíjense que estoy yendo a lo más básico. Una sefirá es una dimensión del árbol de la vida, ¿ok? Para la Cábala, en la que existen energías dadoras y receptoras. Es decir, existe un cli que es la vasija con el or, que es la luz. Entonces, una sefirá está compuesta por una vasija que es la parte receptora llamada cli y la luz o energía dadora llamada or. Existen 10 dimensiones y una semisefirá, que es el Da'at, que ya les he mencionado, que es la conciencia de la unidad que une a todas las dimensiones o sefirot del árbol de la vida. ¿Y cuáles son esas 10 dimensiones? Pues de arriba hacia abajo son Keter, Jochma, Binah, Hesed, Geburah, Tiferet, Netzat, Od, Yesod y Malhut. Por ahora, lo más importante es saber distinguir entre las dimensiones cosmogónicas, de los universos, que se relacionan con los diferentes universos, y las dimensiones psicológicas, que son las que operan dentro de nuestra psique en el universo de la formación Yetzirah. La divinidad de este árbol, llamado Etz HaHaim en hebreo, radica en que aparece el primer código sagrado del nombre de Dios. Tomen nota de esto, no lo suelo repetir, no lo he repetido mucho, pero en el árbol de la vida pues existe un nombre sagrado que es el Yud Hei Vav Hei. Es un nombre que aparece en el árbol de la vida psicológico, porque conecta tanto lo espiritual como lo material.
ya les explico más o menos. Ok, estas letras son la letra Yud, la letra Hei, la letra Vav y la letra Hei. Se repite 2 veces la letra Hei porque cada una de ellas tiene una numerología número 5 y la suma de ambas va a dar 10, que es la letra Yud, que es la letra He de la Sefirá de Jochma, ¿verdad? La letra de la unidad, la Yud. Okay, también sabemos que la Aleph tiene 2 Yud. Bueno, por eso no he querido meterme pues en las letras hebreas, porque ya hay todo un mundo complejo de información clave para también el estudio de la Cábala. Entonces, ¿y cuál va a ser la base fundamental para el estudio de la creación? Pues este tetragrama, porque de allí va a nacer todo lo que es la creación, la formación y la acción del universo. Entonces veamos estas 10 dimensiones o sefirot del árbol de la vida, a grosso modo, porque ya las hemos visto bien especificadas dentro de lo que cabe en los programas anteriores. Entonces, las sefirot o dimensiones nos ayudan a entender el plan divino de la creación, que se gestó a partir de Adán Kadmon. ¿Se acuerdan que al comienzo del programa les hablé? Entonces, mientras este se desarrolla en el universo físico. Empecemos por la primera dimensión o sefirá que conecta con el mundo físico. Vamos a hablar de Malhut, ¿verdad? Vamos ahora a ir de abajo hacia arriba. Malhut, el reino, la materia, el cuerpo, la acción. En Malhut se refleja lo que hacemos en el mundo material. Se encuentra en la columna central del compartir del árbol de la vida. Su color es el azul y negro y representa al profeta David. Hablamos en su oportunidad hablé de los arquetipos. Entonces son como referencias simbólicas de los patriarcas y de acuerdo a lo que ellos en vida vivieron y dejaron y enseñaron, pues cada una de estas sefirot tiene como referencia un patriarca de acuerdo al contenido de esta dimensión. Entonces seguimos con Yesod, que es el fundamento. Ya entramos dentro de las 6 dimensiones de Yetzirah. Entonces el fundamento, que es la dimensión del yo exterior, el ego. Recuerden, Yesod, ego, yo exterior, el ego que se manifiesta a los otros, lo que se manifiesta a otras personas. Y es la relación con los demás, y es el lenguaje también representa el lenguaje sexual, se encuentra en la columna central del compartir del árbol de la vida. Su color es el violeta y representa al patriarca Yosef. ¿Por qué los colores? Por la degradación de cuando se crea el Big Bang, pues hay una descomposición de la luz que crea diferentes matices de colores. Entonces cada sefirá está compuesta por distintos colores. Claro, no hay coincidencia en los distintos árboles de la vida, por eso a veces no hago un énfasis directo en estos colores, porque si ustedes buscan la información, de pronto van a encontrar que Malhut tiene un color para unos árboles de la vida y otros árboles de la vida le ponen otro color. Entonces, bueno, simplemente les estoy dando los colores con el árbol de la vida que yo estudio, ¿vale? Pero como ya le digo, es completamente subjetivo que ustedes puedan pues interpretar diferentes tipos de colores dentro del árbol de la vida. Seguimos con Ot, que es la gloria, es el lenguaje estructurado, es la palabra, la letra combinada, ¿verdad? El Ot es el lenguaje hebreo que tiene un componente simbólico, por lo tanto tiene una doble función. Además de comunicar con las letras, estas tienen un gran peso, ya que representan los 22 canales con los que se comunica el árbol de la vida. Su color es el rojo oscuro y representa al patriarca Aarón. Od es restrictiva, entonces tiene un color rojo, mientras más proactiva, mientras más expansiva es la luz, es más tendiente a azules, más tendiente a blancos con rosa, colores claros, y los colores bien oscuros que son más bien restrictivos. Seguimos con Netzach, que es la victoria, es la exteriorización del lenguaje emocional sin la palabra hablada, ¿verdad? Representa la manifestación de las expresiones coemocionales.
como la alegría, el llanto, el placer, así como las demostraciones artísticas relacionadas con la música, la danza. Netzach se encuentra del lado derecho del árbol, por lo tanto, es energía masculina del dar. Su color es el rosa claro y representa al patriarca Moisés. Seguimos con Tiferet, que es la belleza y la paz interior. Es el equilibrio emocional. Representa el verbo de la paz, Shalom. Se encuentra en la columna central del compartir en el árbol. Tiferet une a las 6 dimensiones emocionales. Representa el número máximo, el nivel máximo de autoconocimiento emocional. Es decir, Tiferet es el yo interior. Tiferet es nuestro yo, señores. Es nuestro yo interior, lo que somos a nivel interior. Su color es el verde, el amor, que representa el verde, y representa al patriarca Jacob. También tiene toda una simbología. Entonces, seguimos con Geburah, seguimos subiendo, ¿vale? Y tenemos quizás la dimensión más restrictiva del árbol, que es Geburah. Es la fuerza, la fortaleza, los límites, el juicio. Representa también el poder. Geburah es la dimensión de la aceptación de los límites emocionales, del saber decir que no. Se ubica del lado izquierdo del árbol de la vida, por lo tanto es energía femenina que manifiesta el deseo de recibir. Su color es el rojo con oro. Ya le dije que el color rojo es un color bastante restrictivo y representa al patriarca Isaac. Y seguimos con Hesed, que es la misericordia, el amor, la bondad, la generosidad. En especial, se hace énfasis en la misericordia como uno mismo. Tal como dice el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es energía masculina de dar. Se ubica del lado derecho del árbol de la vida, llamado el instinto del bien. ¿Ok? Manifiesta el deseo de dar y compartir. Su color es el blanco con plata y representa al patriarca Abraham. Binah, seguimos con Binah, que es el entendimiento, representa el intelecto. La Binah es la que organiza y es la energía femenina, ya que es la que restringe para recibir. Es la madre arquetípica y se ubica en la columna izquierda del árbol de la vida. La Binah opera en la mente racional por razones de seguridad, orden, disciplina y organización. Su color es el amarillo. Seguimos con Jochma, ya estamos en la 9ª Sefirá. Es la sabiduría, es el conocimiento intuitivo desde el campo de la energía del dar. Por lo tanto, es energía masculina y se ubica en la columna derecha del árbol. Aquí se encuentran los símbolos, los arquetipos, los sueños, las visiones y el contacto con las almas. Al mismo tiempo, la Jochma es el lugar de las preguntas que conllevan a la elevación de los estados de conciencia. Su color es el azul claro. Y finalmente llegamos a Keter, la corona, la unidad, la profundidad de esta dimensión está por encima de toda comprensión humana. El sabio cabalista Luria diría que la Sefirá suprema, que representa la nada, y la máxima potencialidad al mismo tiempo, ¿vale? A nivel del alma humana sería el yo potencial y su color es el invisible. Y no podía dejar de pasar las 10 sefirot cuando tenemos que hablar del Dat, que es la Sefirá oculta o la semisefirá. Existe en el árbol de la vida una sefirá que se encuentra oculta. Algunos cabalistas la llaman la semisefirá y esta representa el conocimiento. Se encuentra oculta en la tríada superior entre Jochma y Binah. Es la encargada de conectar a todas las sefirot del árbol de la vida para un aumento de los niveles de conciencia. Imagínense la importancia. Ok, queridos amigos, ya para ir finalizando este súper repaso, ok, vamos a analizar los universos para la Cábala. Rápidamente vamos a decirlo porque creo que el tiempo no nos está dando. Tengo que contestar sus preguntas y el programa, como es un resumen, se ha hecho más largo de lo habitual. Entonces vamos a hablar, de pronto la semana que viene les hago específicamente el resumen de los universos y del alma humana. Vamos mejor así.
Voy a dejarlo hasta acá, hasta la Sefirot, y bueno, vamos ahorita con una breve pausa musical y enseguida regresamos para responder sus preguntas, que el día de hoy son bastantes. Gracias. Ya regresamos, quédate con nosotros. Estás en sintonía de Cuenta Chispas. Y ya de regreso, mis queridos chispa oyentes. Bueno, ya tenemos unos minutitos para ir respondiendo sus preguntas y sus comentarios. Bueno, comencemos con Liliana. Hola Liliana, gracias por conectarte. Bienvenida a mi programa. Ok, Liliana nos dice, el libro de la creación y la formación. Puedes repetir. No, es el libro de la creación, que es el Masé Bereshit. Bereshit significa, es como la palabra Génesis, pero es el libro de la creación, de la Biblia, ¿verdad? Y no es la formación, repito, allí es la Merkabah, ¿ok? Entonces, repito, es el libro de la creación, el Masé Bereshit, y el Masé Merkabah, que es el libro del carro de fuego del profeta Isaías. ¿Ok? Vale. Entonces, del profeta Isaías, sí. Entonces, ok. Entonces dice, es un poquito complicado, orígenes y creación, y de dónde vienen los hebreos. Bueno, yo les hice un pequeño resumen, de todas maneras está allí colgado en las historias. Pero no es complicado, sí, justamente la Cábala está ligada completamente al misticismo judío, obviamente. En ese entonces, cuando se creó, mucho antes de Moisés, pues ya habían algunos místicos, para decirlo de alguna manera, algunos sabios, que fueron transmitiendo el conocimiento, como ya les he dicho, vía oral, de acuerdo básicamente a experiencias que tenían y revelaciones que tenían en ese entonces, ¿verdad? O sea, revelaciones místicas, ¿no? Entonces, ¿qué opino de la Cábala de Moisés? Sí, Moisés, yo no puedo decir que no se dice que era un cabalista, porque ya les he dicho que el término cábala propiamente es de la época medieval, pero sí, claro, Moisés fue un profeta, un maestro, un iluminado, o sea, Moisés recibió la luz de Dios en el monte Sinaí, o sea, ya no es un secreto, ¿no? Y obviamente él recibió las tablas de la ley y recibió todo el conocimiento que oculto en esa época, y bueno, la historia pues lo dice, ¿no? Claro, Moisés es un referente, pero no específicamente de la Cábala, sino obviamente Moisés creó, Dios le suministró toda la información para la creación de la Biblia hebrea, pues, ¿no? Pero acuérdense que la Biblia también está escrita por profetas y por escribas, ¿no? Entonces están los 5 libros de Moisés, pero también hay otros libros que están asociados al canon bíblico. ¿Ok? Entonces, gracias Liliana por tu comentario. Camel me dice, ¿Cábala o Cábala? Es lo mismo. Cábala con K, también la hemos tenido con C, con acentuada en la A, sin acento, etcétera. Debido pues a que es un término hebreo, entonces se ha ido adaptando de acuerdo a las migraciones que han habido, a la diáspora hebrea. Se ha ido adaptando a los distintos idiomas. Entonces, si el idioma viene anglosajón, pues vemos que es con K y con H al final, o si proviene de la Cábala de Sefarat, pues entonces con C. Entonces, de acuerdo al idioma se ha ido adaptando el término Cábala o Cábala, pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Gracias por tu comentario, Camel.
Sebastián, hola Sebastián, gracias por conectarte. Bastante interesante lo de los cabalistas. Gracias Sebastián, te invito a que sigas indagando. Yoli, pero ¿por qué esos pueblos se las pasan en disputa? Bueno, Yoli, este programa es de cabalá, no de política. Te invito entonces a que busques otras fuentes, pero aquí se habla de mística y sabiduría y conocimiento. Julia, por favor repetir lo relacionado a los hijos de Balú. No sé qué se escribe así. Bueno, este es un movimiento, hola Julia, es un movimiento de los hijos de Baruch. Baruch, que significa, Baruch es un nombre hebreo. Entonces es Michael Lightman, que es uno de los cabalistas mayores que todavía existen, pues tiene un movimiento que se llama Los Hijos de Baruch. Entonces, si quieres, puedes googlear y allí pues pones Michael Lightman y ahí aparece todo lo que él es un cabalista que tiene un movimiento muy importante, vive en Israel y tiene muchísimos seguidores. Ok, Nelson, hola Nelson, disculpa cuenta chispa, pero no estoy claro cómo nace la cábala, cómo fue esa enseñanza, quién comenzó a enseñarla. Bueno, al comienzo del programa más o menos te pude hacer un resumen, si quieres lo vuelves a escuchar y entonces allí pues despejarás algunas dudas, ¿no? Ya expliqué que viene de las primeras pinceladas vienen de los misterios, cuando se empiezan a hacer las preguntas de quién soy, de dónde vengo, por qué estoy, qué es el universo, las preguntas de los sabios, de los profetas. Ok, Dolores, escuché hablar de la totalidad. Sí, la cábala contiene en sí misma la totalidad de la información que existe en el universo. Todo está creado por el Ein Sof. El Ein Sof es el infinito, es Dios, es la creación, es la matriz. No la matriz de la película, es la matriz de todo. Ok, vale. ¿Cuántos tipos de cábala hay? Si hay una judía, sé que hay una judía. Bueno, sí, hay una sola. O sea, la cábala es de origen hebreo. Ok, después en la época del siglo XVI, con el cristianismo, han habido otro tipo de cábalas. O sea, hay la cábala judía es cábala teosófica y cábala estática. La cábala teosófica es la que estudia los universos, la cábala estática es la que estudia el alma humana. Pero fuera del judaísmo existe otro tipo de cábala, que es la cábala cristiana, la cábala de Hermes. Hay varios tipos de cábala que no es la que estudiamos, de los movimientos, es decir, de los movimientos de los Rosacruces, que han seguido estos árboles de la vida que son un poco distintos al que estudia la cábala original. En fin, es toda una serie de información que veo que bueno que bueno que hice este programa, porque de alguna manera pues ya veo por dónde los intereses que tienen ustedes de ir con sus preguntas hacia dónde quieren llegar, ¿no? Ok, gracias Dolores por tu participación. Ulises, alguien me comentó lo siguiente, que la cábala es una disciplina esotérica que tiene su origen en el judaísmo, ¿cierto? Cábala literalmente significa recibir, ¿cierto? Lo dije al comienzo del programa, y consiste en varios métodos para el análisis. Sí, de alguna manera es un resumen de lo que más o menos se ha comentado en este programa y en mis programas que se encuentran en las historias. Ok, Ulises también dice, análisis del libro sagrado de los Turios, la Torah. Claro, la cábala es, uno de los conceptos de cábala justamente proviene de los secretos de la Torah. Es lo que no está escrito, son códigos. La Torah está escrita con códigos, y es decir, la parte que no es obvia, que hay que revelar. Okay, entonces que contiene los secretos que no están aún revelados, y se dice que todavía pues hoy en día se siguen revelando secretos. Antiguamente, dice Ulises, la cábala abarcaba la literatura judaica total, excepto el Pentateuco. Todos estos textos se incluyeron en la Mishnah, cierto. Entre los textos más importantes se encuentra
el árbol. Bueno, gracias por tu comentario, Ulises. Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que la Cábala tiene sus propios textos, que son, como ya he repetido, el Sefer Yetzirah, el Bahir y el Zohar. Isabel, gracias, Ulises, por tu participación. Isabel, bueno, pero más adelante dices, ok. Isabel, ¿no es el caso de la Cábala? ¿No es acaso la Cábala la interpretación oculta del sentido de la Torá? Sí, claro que sí. Es decir, la revelación divina. Sí, Isabel, estás muy clara. La interpretación esotérica y la mística del judaísmo. Exactamente, Isabel. Tal como aparece en sus distintas fuentes. Muy bien. Muy bien, Isabel. Me encanta que estés clara en qué consiste, ¿no? Eso me agrada mucho que hayas... que este compartir que nos has hecho a través de tu chat. Ok, Ulises dice, continúa Ulises, la vida dice, se encuentra el árbol de la vida. El árbol de la vida se encuentra en los textos, más bien en los textos de la mística hebrea, no se encuentra exacto, es decir, aparece de alguna manera cuando se habla del conocimiento y de la sabiduría. Ok, aparece en la Torá, pero no aparece exactamente en la Torá, en los libros de la Torá, el árbol de la vida. Dice, el Talmud de las 10 Sefirot, el Zohar y el prefacio de la sabiduría de la Cábala. Bueno, dice, gracias por tu comentario. Abelardo, hola Abelardo, gracias por conectarte. La Cábala resurgió a finales del siglo XII en el sur de Francia, sí Abelardo, y España. Sí, Abelardo. Y una de las fuentes más importantes de esta doctrina es el Zohar, libro de resplandor, escrito por Simón Bar Yochai. Sí, se dice que para algunos cabalistas lo escribió él, pero bueno, ya comenté que también existe la versión de Gerson Scholem que explica que lo escribió Moisés de León. Ok. Gracias, Abelardo. Aquí más dice, la idea de este libro es que la divinidad oculta surgió un rayo de luz, representada por una esfera. A partir de esta corona emanan otras 9 esferas, las Sefirot, y representan los distintos aspectos por los que se manifiesta Dios. Gracias por tu participación. No sé si me equivoco porque sé que es un estudio de años. Está muy bien, Abelardo. Está muy bien tu comentario. Me encanta que estés en sintonía y que sigas estudiando, sigue aprendiendo. Es un estudio infinito. Esto no termina, ¿vale? Esto es, una vez que entras aquí, pues ya es continuo. Gracias, Abelardo. Un abrazo. Alberto, hola Alberto. Bueno, he seguido con interés desde su primer programa. Gracias, Alberto. Hasta ahora lo que entendí es que está compuesto por 10 esferas, sí. Sefirot en plural, sí. Sefirá en plural, sí. Conectadas entre sí mediante 22 senderos, donde cada una de ellas representa un estado que acerca a la comprensión de Dios y a la manera en que Él creó el mundo. Ay, Alberto, gracias. Ahora no sé si soy yo un mal alumno, usted me dirá, pero no es fácil entender. No, Alberto, al contrario. Está muy bien, qué bueno, me alegra muchísimo, me llena mucho el alma que hayas hecho este esfuerzo por comunicarte con nosotros y dar tu punto de vista. Qué lindo, Alberto, sí, gracias, de verdad que gracias, un abrazo, espero verte pronto, no te pierdas. Feliciano, es complejo lo relacionado con las letras hebreas. Gracias, Feliciano. No, es estudiarlas simplemente, son 22, a partir de ellas intentaré hacerles un programa, no sería uno, serían varios programas, porque lo que pasa es que claro, yo tengo la limitación de que no se las puedo enseñar, entonces ustedes tendrían que ver en la letra para ir internalizándola, porque claro, un programa de radio es distinto a tener a una clase en la cual tú vas viendo las letras, pero bueno, se puede hacer el esfuerzo. Gracias, Feliciano. Dice, ¿cuál es el plan divino de la creación? El plan divino de la creación lo hizo el creador, el infinito, el Ein Sof, es el Adán Kadmon. Allí él ideó, todo lo que sería la creación de los universos. ¿Qué es la cábala dogmática y simbólica?
cábala dogmática no existe. Eso de el dogma es una interpretación unilateral de algo que no tiene la libertad de las diferentes concepciones de lo que se esté tratando. Entonces la cábala no es dogmática. Y simbólica, bueno, podría ser que trabaja los símbolos, porque los símbolos es un componente súper importante de la cábala que se encuentra en la sefirá de la Jochma, que está directamente relacionado con Keter, con los universos superiores. O sea, la Jochma es la primera prácticamente dimensión, después de Keter, pues, la dimensión que tiene que ver con los símbolos. Gracias, Feliciano, por tu aporte. Dice P, me imagino que es Pepe, ¿ok? Pero si la cábala no es una religión, ¿por qué aparece en la Torá? Porque la interpreta la cábala. La cábala no es una religión. El judaísmo es una religión, pero la cábala no. La cábala es mística hebrea, así como también existe mística cristiana, ¿ok? Que no es religión católica. Y así existen también el sufismo, es la parte mística del ¿cómo se llama? De la religión musulmana. Entonces no es otra cosa distinta, si no es religión, es mística, es la relación directa con Dios sin intermediarios. Esa es la gran diferencia. No hay intermediarios ni humanos ni no humanos, es directamente la relación, esa es mística. Hablamos con Dios directamente. Ok, dice, también supuestamente interpreta también unos números que aparecen, unos números en la Torá. Esa es la gematría. Sí, eso también es un tema bastante complejo. Como verán, ya la cábala pues abarca, cuando hablo de toda la realidad, es que es toda la realidad. Me hace falta entender y estoy confundido. Poco a poco, Pepe. El mundo no se hizo en un día, así que tranquilo. No es una religión, Pepe, eso sí, pues está, creo que de pronto te puedo haber confundido, a lo mejor fue un error, pero no, yo he establecido bien claramente que la cábala no es una religión, es la mística, porque conversamos directamente, nos relacionamos, nos conectamos directamente con el Creador. Entonces aquí no hay intermediarios, no hay religiones, no hay sino la luz del Creador y nosotros. Entonces es la mística se basa básicamente en eso. Bueno, mis queridos chispa oyentes, hemos llegado al final de este programa. Gracias a todos por sus importantes y relevantes comentarios, preguntas. De verdad estoy súper agradecida por ello y los invito a que sigan investigando, que no esperen hasta que aparezcan los contenidos que yo doy en Cuenta Chispa, sino que vengan con reflexiones nuevas, con propuestas nuevas, con desafíos. Y bueno, vamos entonces a finalizar este programa. Y bueno, vamos rapidito con música y enseguida hacemos el corte. O no, por allí me están diciendo que no, que vamos ya a finalizar. Este programa fue transmitido por Radio Sintonía a 1420 AM y fue realizado por Cuenta Chispas y bajo la dirección de Ana Mireya Obregón. Espero entonces reunirme de nuevo con ustedes dentro de una semana, Dios mediante. Dios los bendiga y cuídense mucho.